Este episodio es presentado por The Academy, Knowledge is Power. Geek Me Venezuela, saca el geek que llevas dentro. Wallis, muñequería hecha en lana de oveja. Ultra Creática, fabricamos tus ideas. Acaramelados, creamos momentos inolvidables en un solo mordisco. Preparados. Está por empezar un momento de desconexión. Porque si lo tuyo son los cómics, videojuegos y las películas de muñequitos, este es el lugar ideal para ti. Busca tus audífonos y ponte cómodo que te damos la bienvenida a esta comunidad que es Orgullosamente Geek. Bienvenidos a todos. Gracias a todos ustedes por estar siempre atentos. Gracias por estar apoyando nuestro contenido. Apenas finalizamos la primera temporada. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes durante esta primera temporada, que nos volvimos un poco exóticos con la parte del COVID. Sin embargo, vamos a empezar una nueva temporada muy pronto. Y ya que la primera temporada tuvo un episodio 0, ¿por qué la segunda temporada no? A los que están empezando a llegar y que están conociendo, que se toparon con este video por alguna razón, bienvenidos también. Ustedes también forman parte de la cultura geek. A todos los que están viendo este video les recuerdo suscribirse al canal, compartir el video. Mi nombre es Jonathan Timothy, quien va a estar acompañándolos el día de hoy. En esto, como ya dijimos, va a ser un episodio 0. Al igual que el episodio 0 de la temporada 1, no tiene nada que ver lo que vamos a hablar el día de hoy con lo que viene. Simplemente es una manera como de hacer un pequeño paréntesis. Si están nuevos y no saben de qué les estoy hablando cuando hablo de una temporada pasada, tuvimos una primera temporada de 10 episodios, los cuales los invito a que la vean. Vamos a tener el enlace, ya toda una lista de reproducción de la primera temporada, que bueno, quizás fue un poco extensa, pero estamos empezando a agarrar el hilo. Sin embargo, esta segunda temporada quisiéramos arrancar con un tema que se nos pasó un poco quizás por la fecha. Pues hace muy poco se conmemora el 11 de septiembre de 2001, que como muchos recordamos fue el atentado que se realizó. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? Que estamos cambiando de formato. No, nada que ver, nada que tiene que ver con esto. Lo que pasa es que es muy curioso, y como habíamos hablado en episodios anteriores, muchas de las historias que se narran o que se cuentan vienen de la historia real. En este caso, hay un cómic en específico, aunque varios números, varios cómics en sí tuvieron relación con este suceso, es decir, esta gran acción que fue el bombardeo que hubo hacia las Torres Gemelas en Estados Unidos, tuvo una reacción en los cómics como números especializados que se realizaron. Uno que de repente recordar rápidamente para no centrarnos mucho en esta era The Amazing Spider-Man número 36, donde se hablaba un poco del tema, cómo ciudadanos civiles y superhumanos se reunían para colaborar un poco. Fue una manera de que Marvel les dijo a sus lectores: estamos con ustedes, queremos acompañarlos. Que otro cómic que salió después de este Amazing Spider-Man número 36 se llamó Heroes. Está enfocado en rendirle un poco de tributo a aquellas personalidades que habían estado en la primera línea de defensa de todo esto, especialmente a las personas de rescate, lo cual también era un gesto muy ameno a todas estas personas que habían sucedido y que de repente no éramos muy conscientes del valor que tenían normalmente en la sociedad hasta que ocurre una catástrofe de esta manera. Y otro cómic que debemos recordar es Call of Duty. No hablamos del videojuego o como se hacía mención en Rafael Demoledor, sino un cómic que también hablaban un poco de esas personas que estaban detrás de todo lo que ocurrió, policías, bomberos, médicos, el cual es también un bonito tributo a todas estas profesiones que a veces no le somos muy conscientes del gran valor o la gran importancia que tienen en nuestra sociedad. Pero el día de hoy vamos a hablar de un cómic que, más allá de ser un número, ser un tiraje, fue un gran número que, vamos a decir, dividió al universo Marvel de gran parte, y que sus cimientos, su trasfondo, se centra en la historia del 11 de septiembre. ¿Cuál es ese cómic? Ya seguramente ustedes lo han visto o lo coloqué en el título del video. Hablamos nada más y nada menos que Civil War. Así es, los eventos. Si quizás así a primera vista no vamos a entender y como decir cómo es que Civil War, este cómic que yo conozco, que yo veo, vamos a decir que se parece al 11 de septiembre. Vamos a decir que de manera general o desde un primer vistazo quizás no se parezcan tanto, pero así como en el episodio 0 hablamos un poco de esa unión, esa estructura que hacía la tetralogía de Avengers, en este caso vamos a hablar de esta estructura interna que tiene Civil War y que hace que se conecte con el 11 de septiembre.
este número a veces lo hacemos, pero nunca lo había grabado. Entonces, como ya lo había hecho hace unos tiempos, pues para ese momento no se había estrenado o no le había dedicado específicamente lo que era Civil War, la película. Entonces vamos a hacer esa comparación. Vamos a ver qué estructura o qué puntos se manejan para Civil War, qué puntos o qué estructura interna se maneja dentro del evento del 11 de septiembre, cómo esto lo puedo yo asociar al cómic de Civil War, y aprovecharemos para responder una duda que mucha gente se ha hecho desde 2016. ¿Realmente Civil War se parece el cómic a la película? ¿O es un divorcio totalmente y lo único que tienen simplemente es Capitán América, Iron Man y la lucha entre los dos y obviamente el título de la película? Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos un poco en este tema. En el episodio 0 de la temporada 1, un poco sí yo venía hablando de lo que yo veía como espectador y un poco tomando las teorías de Aristóteles. En este caso, no es una teoría mía, no es algo que yo fundamente, sino más bien está basado en un documento que está publicado por la revista de estudios interdisciplinarios de ciencias sociales de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Este documento lo leí hace algún tiempo y me pareció muy interesante porque muestra de una manera muy específica esto que le vamos a hablar, y yo simplemente lo que voy a hacer es transportar un poco lo que ellos hablan, graficarlo un poco para que ustedes lo puedan entender. Sin embargo, si alguno está interesado en este documento, pues fácilmente se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo vean, lo puedan debatir, porque ya siempre les he dicho, este es un punto de debate, no quiero decir que yo tengo la autoridad total sobre ningún tema. Este documento muestra realmente que si comparamos en 5 puntos específicos desde el suceso hasta las consecuencias, prácticamente Civil War y la constitución un poco política de lo que ocurría ahí es muy similar a lo que sucedió el 11 de septiembre. Cada punto, para que sea mejor interpretado, lo vamos a ver desde 3 puntos de vista: el evento del 11 de septiembre, el cómic de Civil War que se publicó en el 2006 y la película que se salió a la gran pantalla 10 años después, en el 2016. De esta manera, los 5 puntos tienen que coincidir perfectamente en los 3 eventos para poder decir de que ambas tienen el mismo impacto que nosotros estamos analizando. Es importante destacar que el documento como tal solamente compara lo que es el evento del 11 de septiembre y el cómic de Civil War. Sin embargo, la película no se había estrenado. Mi parte, donde yo quiero atribuir un poco, es ver que realmente contestar esta pregunta de si la película y el cómic tienen una relación, porque básicamente si se cumple esta estructura, realmente tienen verdadera participación, o por lo menos tiene esta diferencia, que aunque en el cómic y la película a simple vista no pareciera o no tuviera la misma magnitud, si internamente se mantiene, pues se podría decir de que la película no está tampoco tan aislada del cómic. El primer punto que trae el documento a discutir es la tragedia. El documento lo muestra como desastre en suelo americano. Yo voy a cambiar ese subtítulo simplemente para que la tercera categoría entre un poco mejor. Entonces simplemente vamos a hablar de la tragedia. Este desastre que motiva y que es el elemento detonante que va a llevar toda nuestra narrativa. En los sucesos del 11 de septiembre hablamos de la tragedia, lo que ya conocemos, el evento terrorista, el cual tenía como blanco, como punto o epicentro de la tragedia, el World Trade Center y el mismo Pentágono. Esto provocando alrededor de 3.000 muertes, provocadas como elemento conductor de la tragedia, el secuestro de varios vuelos comerciales, entre los que están el vuelo número 11 de American Airlines, el número 175 de United Airlines, el número 77 de American Airlines y el número 93 de United Airlines. Este fue el elemento que, aunque solo fue en Estados Unidos, realmente el impacto fue mundial. Todos los que vivimos en ese momento, esta fecha, pues realmente fue algo demasiado impactante para el momento. Ahora, ¿qué pasa en el cómic de Civil War que también pueda aplicarse aquí? La tragedia también está detonada por una explosión. En este caso fue provocada por Nitro, un supervillano que, provocada por los New Warlords, como respuesta hace una explosión que tiene unas grandes consecuencias. Recordemos que los New Mutants querían hacer una especie de reality show donde ellos se mostraran cómo estaban salvando un poco o cómo el actuar como héroes, creando algunos supervillanos, pero nunca midieron las consecuencias. Lo más perjudicial de este evento es que la zona donde ellos estaban era una zona más de una comunidad más pequeña, donde era algo mucho más tranquilo, no era la gran ciudad, pero aún así era un recinto donde habían escuelas, casas, y la consecuencia de este impacto
se estima de que hubo una cantidad de mortalidad de algunos 600 muertos, en su mayoría niños. Esto fue lo que enciende las alarmas mundiales y empieza a desatarse todo esto. El punto geográfico de este evento fue Stanford. Ahora, en la película de Civil War, ¿qué sucede? Los que la han visto en la película, recordemos, el elemento detonante o esta situación es en Lagos, Nigeria, cuando está en una misión de rescate persiguiendo a Crossbone. Sin embargo, él mismo tenía era como una bomba que él tenía a su alrededor y él decide, para poder vencer al Capitán América, detonarla. El error es que posteriormente Scarlet Witch, con la intención de controlar la explosión, hace de que esta explosión tenga consecuencias en un edificio cercano, provocando muchísimas muertes. El punto geográfico de este evento fue Nigeria, a diferencia de los otros dos que fue en Estados Unidos. Punto número 2. Las operaciones de rescate. Que quizás es un punto que se podría tomar como muy sutil, pero creo que lo que hablábamos en un principio, las operaciones de rescate fueron muy valiosas como para unificar a todas estas profesiones que quizás no teníamos tanto en cuenta. En el caso del 11 de septiembre, acuden los cuerpos de seguridad de salud junto a todos los voluntarios que habían cercanos, los cuales todos se apoyaron para un poco contrarrestar esta situación. En los cómics se hace un guiño muy, muy bonito porque no solamente acuden los cuerpos de seguridad y de salud y los voluntarios, sino también la comunidad de superhumanos se empiezan como a aprovechar sus superpoderes para estar en la zona afectada y ayudar a las personas que ocurrieron aquí. Este punto puedo decir que quizás un poco me hubiera gustado que se hubiera mostrado por lo menos un poco más en la película, pero entiendo que quizás se puede extender un poco, pero solamente le podemos atribuir en la película el momento donde Steve le dice a Falcon que hay que buscar ayuda para médicos, tal, pero solo lo dice. Me hubiera gustado quizás ver a los Vengadores poniéndose en su lugar, y quizás aquí es donde le doy un poco la razón a Zemo, donde dice los Vengadores estaban luchando, era su batalla, y después ¿qué pasó? Se fueron. Quizás aquí es donde yo digo, le falta un poquito a la película, pero es opinión personal. Como digo, igual la intención, aunque sea muy sutil, estaba ahí. Punto número 3. Se buscaron los culpables. No puede haber una acción sin una reacción, y menos sin un culpable. En el caso del 11 de septiembre se acusan a las organizaciones terroristas, específicamente a 16 miembros de la red yihadista Al-Qaeda, que fueron los que participaron en los atentados. Como principal responsable se le adjudica el suceso a Osama Bin Laden, presuntamente en lo que era la preparación y financiamiento del mismo. En el caso del cómic, aunque el causante realmente fue el villano, vamos a decir el que tuvo la acción, no podemos negar que estos New Warriors tienen también responsabilidad por de alguna manera provocar el accidente. Es por eso que los responsables en este caso es la comunidad metahumana, lo cual la gente o la comunidad pide que se hagan responsables por sus superhabilidades. Entonces, no solamente se culpa al bando de supervillanos o al bando de superhéroes, sino todas aquellas personas que tengan alguna habilidad especial. En el caso de la película, también se culpan a los Vengadores, específicamente por estar operando en áreas fuera de los Estados Unidos, y en los cuales dicen que, bueno, aunque su misión es ayudar, y obviamente en diferentes maneras se ha mostrado que ellos realmente son un apoyo para la humanidad y para diferentes eventos a lo largo de los años, también sus acciones no son medidas o tienen consecuencias que no muchos pueden darse el lujo de decir, bueno, son consecuencias que no hay que tomar en cuenta. Entonces aquí es donde culpan principalmente a los Vengadores, porque es como la única organización presente o que tiene una imagen en el UCM. Punto número 4. El Congreso responde a los atentados. Luego que ya se fue provocada la tragedia, se resolvió de alguna manera primaria todo este desastre y ya tenemos algunos culpables, es la manera, llegó el momento de poner de alguna manera unos límites para que esto no vuelva a ocurrir. En el caso del 11 de septiembre de 2001 se habla sobre el Acta Patriota. Este tiene como objetivo reforzar los controles de seguridad, y los cuales se considera que es la mejor idea recortar considerablemente
las libertades públicas y civiles de las personas. Esta contiene numerosas leyes y enmiendas que se podrían ver como un grave obstáculo para el desarrollo de las actividades. Por el lado del cómic Civil War está el Acta de Registro de Superhumanos. Este documento, como tal, su función principal no era dar a conocer o dar a luz pública las identidades secretas de los superhéroes, pero sí tener una especie de banco o un registro o un catálogo donde dijeran qué personas tenían superhabilidades para tener como un control sobre ellas. De esta manera, en vez de ser unas personas que actuaran por mérito propio o por voluntad propia, estos se volverían como una especie de agentes federales, los cuales actuarían solo si el gobierno se los permitiera. En este caso, S.H.I.E.L.D. es la entidad cargada de que todo esto se lleve a cabo de la mejor manera posible. En el caso de la película Civil War, tenemos los acuerdos de Sokovia, un documento el cual no solamente está el Congreso involucrado, sino la misma ONU, donde firman 127 países, el cual piden de que los Vengadores principalmente no actúen de manera voluntaria, sino simplemente si llega a acontecer algo a nivel mundial, la ONU es la que va a decidir qué personas y de qué manera van a actuar. Esta es una manera también de poder controlar un poco todos estos daños colaterales que se venían generando. El punto número 5, el centro de detención. Para poder tener un poco más controlada toda esta situación, en las 3 miradas se buscó una manera de contener las futuras amenazas. En este caso nos vamos a enfocar a los 3 centros que se implantaron para poder llevar esta misión a cabo. En el evento del 11 de septiembre tenemos el centro de detención de Guantánamo. Esta es una cárcel de alta seguridad, la cual no se encuentra en sí en territorio estadounidense, sino que es una base naval que tienen los Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba. En este lugar no hay derechos civiles que se puedan otorgar a los que se encuentren recluidos, pues técnicamente no está en el suelo americano. En el lado del cómic tenemos la zona negativa. Esta era una prisión también de máxima seguridad, la cual no tenía un lugar físico, estaba contenido como una dimensión paralela. Aquel que se resistiera al registro del acta de superhumano iba a parar acá. En este tampoco se podría considerar los derechos civiles, pues técnicamente no estaba propiamente en suelo americano. Como último punto tenemos el centro de detención, la balsa. No tenemos específicamente dónde se encuentra situado, pero maneja el mismo concepto, pues se encuentra en la mitad del océano, posiblemente o Atlántico o Pacífico, y por lo mismo no pueden haber derechos civiles, pues no están en suelo americano. En ella también se van a ir a parar aquellas personas que se encuentren en desacuerdo o que no firmen los acuerdos de Sokovia. Como vimos, en las 3 historias o en las 3 narrativas se cumplen los 5 pasos. Existe una tragedia, que es el detonante de toda la narrativa. Existen estas misiones de apoyo o de rescate para las víctimas. Existe un culpable o alguien a quien adjudicarle toda esta situación. Existe la intervención del gobierno para poder de alguna manera evitar que este evento se vuelva a repetir, y existe una consecuencia para aquellos que no estuvieran de acuerdo con esta medida. Aunque el cómic de Civil War y la película pueden verse como una gran batalla entre nuestros queridos héroes, hay que verlo un poco más allá. Realmente el trasfondo que nos muestra toda esta narrativa, incluyendo el evento del 11 de septiembre y las consecuencias que hubieron más allá en toda esta situación donde había que ser un poco más, tener mucho más control de la seguridad, de que las mismas personas incluso pedían de que tener registrado todo, que ya el control un poco más inmersivo de nuestra privacidad fuera controlado, se debe a precisamente este mismo principio, en el que muchas veces preferimos ceder nuestra libertad a cambio de seguridad, que es prácticamente el elemento central de esta historia. Ahora, es inevitable, como hablamos en un principio, no hablar de los 2 bandos que tenemos siempre puestos desde aquí. Aquel que está de acuerdo con que realmente esto se lleve a cabo, de que la seguridad es mucho más prioritaria que la libertad, y aquel que ve que realmente a veces estamos dejando nuestra propia libertad ser un poco pisoteada, si lo podemos decir, a cambio de esta seguridad que nos ofrece. Por un lado tenemos al Capitán América, esta figura que representa la libertad y que en el cómic se revela y dice:
yo no considero que ninguna personas tengan que, así sea por simplemente registro, decir quiénes son o lo que hacen, porque eso es decisión de cada uno y esto es su propia libertad, eso cada quien debe ser libre de poderlo adjudicar, de poderlo ser público. En el caso de Tony Stark tenemos también la visión de este personaje un poco más industrializado, que aunque en el mismo USM lo hemos visto un poco estar en contra del gobierno, él mismo admite que a veces es cierto, si no aceptamos límites, pues somos tan malos como los malos. Entonces, ¿a qué queremos centrarnos con todo esto? ¿Tiene razón uno o el otro? Yo creo que no, simplemente cada uno tiene su punto de vista, el cual es muy respetable, y aunque son diferentes, es ahí donde viene esta lucha titánica. El Capitán América, recordemos que viene de un pasado el cual ha vivido 2 guerras mundiales. Prácticamente crece en una depresión económica muy grande, y por lo mismo, por estar en esta situación de conflicto, es que él esté dispuesto a luchar todo por el todo, porque esta libertad totalmente sea llevada a cabo. En el caso de Tony Stark, vemos más, si no está mejor utilizado el término el niño rico, pero realmente Tony Stark nace entre los privilegios y nace dentro del boom de la Guerra Fría, pero como armamentista. Entonces, él representa esta América industrializada y el poder económico también. El enfrentamiento que tiene Steve Rogers y Tony Stark lo podríamos reducir de una manera fácil. Simplemente es la discusión de 2 personas con visiones totalmente diferentes del mundo, y se podría ver incluso como la lucha entre un niño rico y un niño de clase obrera. Por eso es imposible darle la razón uno al otro. Entonces, considero que en este punto no podríamos decirle que alguno tiene la razón. Cada quien con quien se identifique más me podrá decir, yo pienso que este personaje realmente tiene la razón o este no. Realmente las maneras de actuar de uno o del otro también varían un poco en la historia, pero ya son hablar un poco más adentro, tanto del cómic o de la película. Entonces, quería traer a alusión esta historia, ya que había sucedido un poco el evento del 11 de septiembre, y me parecía muy ameno tenerlo guardado y tenerlo registrado, porque este documento me pareció una manera muy bonita de mostrar el conflicto, y que realmente esta estructura externa que no habíamos visto o no habíamos asociado tanto, se cumplen en los 3 acontecimientos. Entonces, sin más nada que agregar, muchas gracias por quedarse hasta acá, hasta el final del video. Recuerden que si ya está disponible el ebook, va a estar aquí en el enlace en la descripción para que ustedes lo puedan descargar. La intención es hacer un poco esta versión que tuvimos, así como en el episodio 0 de la temporada 1. Tener algo que ustedes puedan manejar, que puedan descargar, que puedan después ver con calma. Visual, igual que el anterior, vamos a estar totalmente cargado de imágenes o referentes visuales para que sea mucho más cómodo identificar. Y si no saben de qué ebook le estoy hablando, de la temporada anterior, vayan al episodio 0, que se llama la tetralogía de Avengers, que debería estar aquí saliendo la etiqueta, y ahí sí ya está disponible el ebook de ese episodio, que cuenta un poco cómo ver las 4 películas de Avengers como si fuera una sola, con un exordio, un narratio, un argumentatio y un peroratio. Si estas palabras les suenan raro, vayan y vean ese video que les va a gustar seguramente, y descarguen el ebook, que es totalmente gratuito. Gracias a todos los que nos apoyaron en esta primera temporada. Estamos remodelando todo, vamos a estar cambiando muy drásticamente todo. Para los que no están siguiendo aquí de YouTube, que de repente ¿qué pasó? ¿Por qué llegué aquí? Nos pueden seguir por @momento.geek en Instagram, que ahí vamos a estar actualizando todo lo que se ha subido hasta ahí, todo lo que está por venir lo vamos a publicar. También comentamos noticias, cualquier cosa que está sucediendo en el mundo geek, en el mundo del cine, en el mundo de los videojuegos. Vamos hablando todo un poquito. También a nuestros auspiciantes que nos apoyaron en toda la primera temporada, muchísimas gracias, que sin ustedes tampoco esto lo tendríamos a cabo. Gracias a The Academy, gracias a Geek Me Venezuela y gracias a Wallis. Esperamos que en este camino se vayan sumando algunas más, porque queremos que esta comunidad vaya creciendo muchísimo más. Atento a todo lo que vayamos a publicar, para que estén totalmente enterados. A veces usamos Twitter, sí, en Geek Piso Momento, vayan y búsquenos. También a veces publicamos, tratamos de ser más seguidos por ahí, que casi no tenemos chance, pero sí. Sin nada más que agregar, recuerden, los quiero a 3000. Salva la partida y retómala con nosotros en una próxima oportunidad.
Este será el final del episodio, pero nunca dejaremos de ser orgullosamente geek.